economista. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Un placer tenerlos aquí. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de simplificar una cuestión impositiva que siempre es una tarea mayor, complicada, difícil. Pero bueno, ustedes que saben del tema y que son especialistas en esto, vamos a tratar de explicar qué pasa a partir de esta reglamentación. ¿Qué se reglamentó hoy? Bien, hoy lo que pasó básicamente fue, se reglamentó toda la reforma tributaria referida al impuesto a las ganancias. Sí. Y dentro de eso hay un pequeño universo que es la renta financiera. Sí. Que es obviamente lo que estamos hablando todos porque es bastante polémico, es bastante controvertido. Obviamente es lo que estábamos hablando recién detrás de cámara, de por qué se grabó, sí, qué efectos va a tener, qué recaudación se va a esperar. Sin lugar a dudas, me parece a mí, hoy no hay prácticamente nadie que la defienda. En lo positivo de por qué se grababa la renta financiera, era la idea de, si tengo $100.000, tengo dos opciones. Los invierto en una industria, en un comercio, genero empleo, valor agregado, produzco bienes, servicios, pagaba impuesto a las ganancias. Históricamente, si lo invertía en la renta financiera, no pagaba. Pongámosle nombre a la renta financiera. Digamos, si lo invertía en un bono. Plazos fijos, bonos, plazo fijo. acciones. Lo más fácil es el plazo fijo, para tratar de entenderlo para el común de la gente, porque no tiene variaciones de precio. Entonces pongo un plazo fijo, por ese plazo fijo espero obtener intereses. Y a partir de eso aplica el impuesto a la renta financiera. Pero para seguir esta idea, no generó empleo. Claro, con el plazo fijo lo único que hago es ganar. Es curioso también, porque no es tan simple como no generó empleo. Porque si yo coloco un plazo fijo en un banco, supuestamente el banco actúa con un intermediario financiero y ese dinero después el banco eventualmente lo puede prestar. Que el banco lo coloque en el LIC es otro tema. Pero ese es un dinero que está disponible para ser prestado frente a necesidades de capital de trabajo que pueda tener un negocio o necesidades de equipamiento. O sea que no es tan simple, es decir, a pesar de que el argumento es simplista en el sentido de decir, grabo la renta financiera porque es improductiva, no es bajo ni un aspecto improductiva. Lo mismo sucede con los bonos. 100%. El mercado no tiene la misma, pero no tiene igualmente la misma equivalencia, si hablamos de productividad, invertir en una industria, generar una industria, dar empleo, comprar máquinas, es bien diferente a invertir en un plazo fijo. Es cierto, pero el punto es, justamente por eso existe un sistema de intermediación financiera. No me quiero apartar demasiado del punto que estamos hablando, pero la idea es que yo particularmente no me ponga a prestarle a una empresa, sino que lo haga a través de un sistema de intermediación financiera. Está bien. Correcto. Para terminar un poco la idea, el argumento que trajo el masismo el año pasado, que fue lo que el gobierno tuvo que comprar y tuvo que transar para que salga la ley que ahora grava la renta financiera, es este. Más a lo que decía en aquel momento era, estamos beneficiando a una industria, a los bancos. ¿Por qué? Porque no pagan impuesto a las ganancias. Obviamente es falso esto. ¿Por qué? Porque las sociedades, una sociedad anónima, una SRL, ya pagaba impuesto a las ganancias por la renta financiera. Pagaba hasta el 35%. Y las sociedades representaban el 95-96% de todo el mercado financiero. Es decir, que solamente lo que pasó en 2018 y el cambio es que solamente lo que se empezó a grabar son a nosotros, las personas. A las personas humanas. Correcto, que representamos un 4, un 5% del total del mercado financiero. Claro. Entonces veamos lo chiquitito que es esto, ¿sí? Que si se quiere, ese argumento era, bueno, dejemos de privilegiar una industria. Ok. Ahora nos damos cuenta de todo lo negativo que trae gravar a la renta financiera. Por empezar, a nosotros los contadores, la molestia que nos va a traer, que el año que viene esto va a ser imposible de liquidar. O sea, es molestia y es más trabajo para los contadores. 100%. También, ¿no? Es una, o sea, van a tener mucho más trabajo. No sé si al mismo precio. Ese es el punto. Va a ser muy difícil trasladarle esto sin lugar a dudas, porque el cliente te contrata para hacer una declaración jurada. Esto va a ser realmente muy difícil. Ahí hablamos de la poca eficiencia que tiene este impuesto. ¿Por qué? Dos temas. Uno, la recaudación. ¿Cuánto se va a recaudar? Prácticamente nada. Se va a recaudar entre 8.000 y 20.000 millones de pesos. Para ponerlo en contexto, en dólares son 200 millones de dólares, 500 millones de dólares. Claro, que si bien parece para nosotros, para cualquier hijo vecino, decís es muchísima plata, no es mucho, es poco para la movida que se hace. En realidad lo que se está haciendo en este sentido es dar un mensaje político. Totalmente. Es político el mensaje, por eso digo, lo que se va a recaudar es muy poco. La complejidad que va a tener esto va a ser muy alta. Entonces van a haber
va a ser un costo administrativo para los contadores, para las personas de liquidarlo. Sí. Un costo administrativo para la AFIP de controlar que lo hagamos bien. Sí. Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, recaudás este poquitito y te cuesta controlarlo este otro poquitito. Entonces, lo que vas a terminar ganando al final del día es prácticamente nada. Nada, claro. Pero hay un punto más importante todavía, porque él hablaba de la posibilidad que tiene un contador de trasladarle a su cliente ese mayor esfuerzo. Lo que terminó pasando con renta financiera, lo que termina pasando es que siendo el Estado tan demandante de fondos, a través de los bonos, a través de los plazos fijos, vía LELIX, porque actúa como un intermedio, hay un aspecto de incidencia impositiva. ¿Quién paga realmente el impuesto? Pongo el ejemplo. Si vos tenés un plazo fijo y cobrás el 10%, y a partir de cierto momento decís, te voy a poner un impuesto a eso. Perfecto, te cobro más por el plazo fijo. O sea que es el propio Estado el que termina pagando con sus bonos. Es decir, el efecto que tiene de gravar es un efecto que está vinculado a la incidencia impositiva. Yo solamente puedo grabar algo si logro que esa persona siga cobrándome la misma tasa y extraigo parte de su renta. Pero en realidad el objetivo final no sería desincentivar a esa persona a que coloque su plata en el plazo fijo. Correcto. Bueno, pero es parte del sistema de ahorro. El plazo, es decir, pongámonos en el contexto. ¿Cuáles serían las alternativas que tendría una persona para no poner el dinero en el plazo fijo? La única que queda es acciones. Es decir, las acciones siguen, en este caso no están grabadas por el impuesto a la renta financiera. ¿Siguen exentas? Las acciones que coticen en bolsa de Argentina siguen exentas. No pagan impuesto cuando vos comprás y vendés la acción. La compraste a 100, la vendés a 150, ganaste 50, no pagás impuestos sobre eso. No se pagaba y se sigue sin pagar. Y ahora entonces lo que cambió es plazo fijo. Plazos fijos. Bonos. Los bonos sí pagan. Bonos, sí. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Y tenés... Inmuebles. Bueno, los inmuebles que ahora nos vamos a meter con el inmueble porque eso nos pega a todos. Todos en algún momento vendemos o compramos un departamento. Obviamente los afortunados que tienen su casa propia, ¿no? Pero siguiendo los fideicomisos que invierten en esos instrumentos, en plazos fijos y en bonos también. Tenés ADR, obligaciones negociables, tenés todo lo que es financiero pasa a quedar grabado, excepto las acciones. Sí. Pero hay un punto importante también, que si bien las acciones no están grabadas por el impuesto a la renta financiera, están grabadas por bienes personales. O sea que o te agarran por un lado o te agarran por el otro. Claro. No es que están exentas de todo, no, claro. No, sin lugar a dudas, bueno, ahí hablamos de lo que es el sistema tributario argentino, que es realmente terrible, y como hablamos siempre, hoy somos el segundo país en el mundo que más cobra impuestos a sus ciudadanos, y el año que viene seguramente seamos el primero. Vamos a tratar de bajarlo un poquitito más para que para las personas que están del otro lado dicen, bueno, a ver, yo de todo esto que están hablando tengo un plazo fijo, que es lo que le toca al común de la gente. ¿A partir de cuándo voy a tener que pagar? A partir de este año 2018, si ganaste por encima de 67.000 pesos de intereses. Bien. Hoy tenés una tasa de, corregime, 40%, 45%. Entonces, más o menos calculamos al día de hoy que si tenés un plazo fijo de 160, 200.000 pesos, ya estás pagando impuesto a las ganancias por la renta financiera, porque 200.000 pesos al 45% anual ya más o menos te da más de 67. Claro, bueno, por eso. Entonces, acá también hay una enorme equivocación que hace muchísimo tiempo se habla de grabar la renta financiera como si estuviésemos hablando de enormes inversores, multimillonarios, financieras. No, estamos hablando de ahorritas. De ahorritas que llegaron a juntar 160.000 pesos con el laburo de cada mes. En dólares, ¿cuánto es? O sea, 67.000 pesos son 1.750 dólares. O sea que si ganaste más de 1.750 dólares de intereses en el año, ya vas a pagar impuestos. O sea, realmente va a agarrar a los pequeños ahorristas, sin duda. Y el gran problema que va a traer esto, y perdón que vuelva con esto, es que el año que viene van a tener que hacer una declaración jurada. Por esto. Por esto. O sea, lo que quiero decir es, no es que el banco te va a retener el impuesto y vos lo que decís es, bueno, la tasa me daba el 45 y con el impuesto me termina dando el 42. Bueno, me sirve el 42, lo dejo ahí, pero no tengo que hacer nada. No.
El año que viene vas a tener que contratar un contador o lo vas a tener que hacer vos solo. Vas a tener que contratar un contador posiblemente. Seguro. ¿Quién lo va a poder hacer pero lo interesante es que si en el ejemplo que hacías recién, suponte que tuvieras 70.000, pagarías sobre 3.000. Correcto. Sobre 3.000 es el 5%. Dos puntos surgen. Primero, el 5% de 3.650 pesos. Tenés que contratar un contador para pagar 150 pesos de impuestos. Pero quiero que repitamos esa cifra porque me parece que es importante aclararlo de esa manera. A ver, cualquier persona que haya puesto su plazo fijo, 150.000 pesos, decimos, 150.000 pesos durante este 2018 ganó por intereses más o menos 60 y pico mil, supongamos 70.000 para 70.000 pesos. 70.000 pesos. Y como se tiene que pagar a partir de una ganancia de 67.000 pesos, entonces por esos 3.000 pesos que vos te pasaste de lo que ganaste, vas a tener que pagar 5%. Exacto. Y un punto más. Porque la inflación va a terminar siendo aproximadamente del 48%, casi el 50%. O sea, yo puse un plazo fijo. El plazo fijo me dio, supongamos, el 42 promedio. Estoy exagerando. O sea que si la inflación fue del 48 y yo gané el 42, tengo menos poder adquisitivo. Pero encima tengo que pagar un impuesto a las ganancias. Es decir, y eso suena aberrante en el sentido de cuando uno trabaja en el pequeño inversor. Es la misma circunstancia que viene atravesando las empresas cuando no hay ajuste por inflación desde el año 2008. Pero perdón porque me quedé mal con otra cifra que diste recién, José, porque el ahorrista, el ejemplo que acabamos de dar del ahorrista que tuvo en el plazo fijo 150.000 pesos, que ganó 70.000 pesos de intereses y que se pasó 3.000 pesos en lo que ahora está grabado como renta financiera, va a tener que hacer todo el trabajo con un contador y pagarle a un contador por 150 pesos. En realidad va a tener que pagar 150 pesos. Que tenga que pagar o no un contador dependerá de cómo se instrumente la presentación finalmente, porque en definitiva de eso se trata, que es lo que pide la FIP. Correcto. Yo originalmente pensaba, sin ser un experto, de que iba a ir en la declaración jurada de ganancia general, que, o que monotributo no iba a estar alcanzado, porque de una forma con monotributo, y no, por lo que me decía acá el especialista, uno va a tener que presentar una declaración jurada por aparte, por eso. ¿Como una cédula le llamaste? Sí, hoy en día lo que ocurre es, los monotributistas, la renta financiera no está incluida en el monotributo. Entonces, esto que es un impuesto cedular porque significa que lo famoso es que hay 4 categorías en el impuesto a las ganancias, esto estaría afuera de las 4 categorías. Es un impuesto que va individualmente, tiene su vida propia. Va por fuera, Sí, entonces lo que se está hablando hoy en día, seguramente como siempre pasa en Argentina, las reglas salen el último día y los aplicativos salen un mes antes. Que será julio del año que viene. En junio hay que presentarlo, va a salir el último día de mayo y ahí nos vamos a enterar bien cómo vamos a tener que hacer esa declaración jurada que sin lugar a dudas va a ser imposible de armar. Imposible. Hoy que vos digas que va a ser imposible, imagínate lo que nos queda. Imposible. Va a ser realmente muy compleja porque tenés un montón de variables que no son tan técnicas. Como un ejemplo muy simple, suponte, estábamos discutiendo antes de entrar a la mesa el hecho de que el I-24, que es el bono que más invierte la gente cuando quiere invertir en bonos en dólares, ¿no? El bono perdió aproximadamente, si mal no me falla el cálculo, 30% en el año de capital y cobró $8,75 por cada lámina de 100, porque fueron los pagos que se hicieron por cupones, ¿sí? Entonces, vos tenías, voy a simplificarlo, un bono que valía 100, ahora vale 70. ¿Sí? Y pagaste y vas a pagar impuestos a las ganancias por los 8,75, impuestos a la renta financiera. Tengo entendido que técnicamente vas a poder computar la pérdida eventualmente de capital, ¿bien? Pero ahora, ¿qué pasa? En este caso siempre lo estamos suponiendo que uno compró el bono una vez. Pero ¿qué pasa si compraste el bono en marzo, lo que después compraste en mayo, después lo vendiste en julio, lo volviste a comprar y encima no vendiste todas las posiciones? Digamos que ¿cómo van a controlar todo ese camino? Es imposible. Ese es el punto. El punto es, buscan algún tipo de objetivo político, pero cuando uno va a la práctica, ya es difícil en la práctica, el actual aplicativo, cuando uno tiene que incorporar las inversiones financieras, porque dice a cuánto compró, cuándo vendió, y uno que está operando todas las semanas, se da cuenta que es, como bien dijo acá, un chino, dijiste. Ahora, el gran tema es que este imposible del cual estamos hablando, después si no lo haces, tenés algún problema con la FIP. Enseguida. Entonces, por eso genera tanto dolores de cabeza, ¿no? Totalmente. Lo que estaba tratando de decir recién era este ejemplo de... O sea, miremos el chino que es, y hoy salió la sorpresa, último día del año, prácticamente mañana va a ser el último día hábil, que es así. Vos invertís en un bono y podés tener 2 rentas. Intereses y después por cómo fluctúa la cotización, por un resultado de la compraventa. Si vos ganabas con los intereses,
100 pesos. Sí. Pero perdías 100 pesos por que bajaba la cotización. Sí. La ley lo que te decía es, pagame impuesto por los intereses y por esto te lo vas a computar el día que tengas otra ganancia por aumento de cotización. No tenía en cuenta tu pérdida. No se podía mezclar las dos rentas. Hoy sale, un año después de que sale la ley, y te dicen, después de todas las críticas que tuvo esto, bueno, las podés mezclar. Se va a poder computar. Entonces, ¿hoy qué pasó? Ganaste 100, perdiste 100, lo computaste. Todos los clientes salieron a llamarte, a decirte, ¿qué hago? Vendo. Porque bajaron casi un 90%, perdieron, si no me equivoco, este año fue terrible en términos de... los activos financieros. Más o menos un 90% de los activos financieros dieron pérdida. Entonces todos salieron a decirnos, ¿qué hago? Vendo. Y era la discusión de hoy a la mañana que era, y no sé, para mí no vendas. Todavía no lo sé. Salió... terrible. No quiero dejar de mencionar el tema de los inmuebles, ¿no? Porque es algo que también le toca a muchísima gente. ¿Qué pasa de aquí en adelante para una persona que vende un inmueble? Correcto. Esto que hizo la reforma tributaria. Los inmuebles que vos hayas comprado hasta el 31 de diciembre del 2017, te aplica el famoso ITI, que es el 1,5% del precio de venta. El impuesto a la transferencia inmobiliaria, correcto. ¿no? Sí. Lo que compraste hasta el 31 del 12 del 2017. Sí. Los inmuebles que comprás a partir del 1 de enero del 2018, ya no existe más el ITI para esos inmuebles cuando vos lo vendas, sino que existe un nuevo impuesto del 15%, el otro era el 1,5%, pero este en vez de ser del 15% sobre el precio de venta, es del 15% del resultado que tengas, precio de venta menos costo. Diferencia entre compra y venta. Correcto. Es, bueno, gané tanta plata. Pongamos un ejemplo. Suponete que vos vendés un inmueble que compraste antes del 31 de diciembre del 2017 en $100.000. Sí. Pagarías el 1,5% que te da $1.500. ¿Sí? Ahora lo compré el 3 de enero de 2018. Correcto. Ya no te aplica el ITI, sino que lo que vas a tener que ver es, bueno, ¿a cuánto lo compré? Suponete que lo compraste a $80.000. Tenés que ver a qué cotización estaba el dólar en ese momento, porque ese es tu costo en pesos. $80.000. En enero estaba a 18, habría que hacer la cuenta. Se especifica. Se especifica en ese momento, lo vendés durante este año a $100.000. Con un dólar casi 40. A 40. Lo que tenés que hacer, otra complicación más, va a ser actualizar por inflación esos $80.000 en pesos al momento en que lo vendés. Y sobre la ganancia que tengas, suponete que te da 300.000 pesos, vas a pagar el 15%. Esto de vuelta, ¿qué genera? Un chino, una complicación. Me pareció, pero complicadísimo. Complicadísimo. Y la recaudación va a ser la misma. Porque si vos aplicás el 1,5% por el precio de venta o el 15% de la diferencia de precio, más o menos vas a estar en lo mismo. ¿Vos decís que más o menos te da lo mismo? Más o menos te va a dar. ¿No es una cuestión de recaudación? No. ¿Qué fue lo que se trató de hacer ahí también? La idea era, bueno, pero si vos perdés o no ganás tanta plata, con la venta de un inmueble, bueno, ahí no vas a pagar el impuesto. Lo que termina pasando, de nuevo, es que también lo que se trataba de hacer es que se blanqueen los inmuebles, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es que cuando vas a hacer la escritura, se hacen al 80%, al 70%. Estaba pensando en eso, siempre se hacen al 80% o al menos, Ahí la pelea, ¿cuál va a ser? Yo voy a comprar algo, lo quiero hacer al 70%, pero vos lo querés vender... Lo querés hacer al 100%. Entonces, ahí lo que va a tratar de pasar, que era la idea del gobierno, era, no, mejor lo compro al 100%. ¿Por qué? Porque el día que lo venda, mi costo va a ser más alto y voy a pagar menos impuestos. Claro. No va a pasar eso. No va a pasar eso porque la gente con lo alto que están los impuestos... Lo compras al 80 y lo vendés al 80. Por eso. Claro, estaba pensando eso, tal cual. Va a seguir igual. Lo compras al 80 y lo vendés. ¿Y qué pasa con las evaluaciones fiscales? ¿Qué ¿entran en este juego o no? Sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque el escribano lo que te hace es cuando vos vas a comprar, vender un inmueble, siempre tiene un valor de referencia de ese inmueble y no te lo puede escriturar a menos de ese valor de referencia. Claro, pero que son irreales esos valores de referencia. Como siempre, son bastante chicos. Este año, Provincia de Buenos Aires aumentó la evaluación fiscal. Igual, siguen estando bajo por parte del mercado. Va a seguir todo igual. Lo único que va a cambiar es
la complicación para nosotros los contadores al momento de pagar el impuesto, y para la AFIP al momento de controlarlo, sí, que totalmente. Ese es el problema más grande. Por eso es lo que siempre decimos es, lo mejor para la recaudación que es bajar los impuestos, porque cuando bajas los impuestos tenés un premio por evadir más chico. Claro. Entonces bajas la recaudación, bajas el impuesto. Claro, el premio por evadir es más chico y al que cumple de alguna manera lo estás premiando porque está bajando los impuestos. Y a la AFIP lo que haces es, hoy que tenés un gasto público enorme, no necesitas tantos contadores y tantos abogados y tantos inspectores. Ahora, esta es una de las cuestiones que en realidad dice o pregona la AFIP. Lo que quieren justamente es que no todo el mundo necesita un contador. Porque la verdad que en la Argentina todos necesitan un contador. Es por la complejidad de los impuestos. Claro. Hay como 100 impuestos más los regímenes de retención, percepción, pago de cuenta, más esto que se está instrumentando ahora. Es decir, da la impresión de que ese objetivo que persigue la AFIP, que en cierta forma lo había logrado, porque uno puede liquidarse sus propios impuestos con los aplicativos, esto va en sentido contrario, porque no tiene por qué saber el ciudadano común, el que se dedica a ser conductor de un programa de televisión o el que se dedica a manejar un camión, no tiene por qué saber qué cédula presentar, qué formulario presentar porque puso un plazo fijo de 200.000 pesos. Ahora, José, ¿vos qué cuestión ves detrás de esto? Porque si no es una cuestión de recaudación, porque según lo que dice Ezequiel, va a ser mínima la diferencia, ¿en dónde está? Yo creo que viene por una motivación política, un arreglo político, una vieja aspiración de ciertos sectores en el sentido de esto de que se ve a la intermediación financiera como una timba, como un capital especulativo, sin entender la verdadera naturaleza que tiene de poder canalizar los ahorros de las personas hacia actividades productivas. Eso sucede con la bolsa, sucede con los bancos, y también viene, es decir, cuando uno trata de hacer un poco más de sentido la parte de normalización de la economía, es decir, la forma en que uno tiene de estimular una actividad es no ponerle impuestos. Entonces, eso acá da la impresión de que sucede al revés. Querés estimular las exportaciones, necesitas de importar. Hemos hablado en otra oportunidad de las exportaciones. Le ponemos un impuesto, retenciones. Querés estimular el trabajo, le ponemos un impuesto al trabajo. Querés estimular el ahorro porque el Estado necesita, le pones un impuesto al ahorro. Es decir, tenés razón, nombras cada uno y es así. Cuesta entender, uno entiende la naturaleza fiscal, lo que hablabas antes del déficit fiscal, es decir, una serie de puntos, pero es tan complicada Argentina desde el punto de vista impositivo, cuando yo adhiero a la postura de que la simplificación y la baja de impuestos evitaría el tipo de conductas que sonaron tan normal cuando lo dijiste, como lo vendo al 80. Claro. Te surgió espontáneamente, cuando eso no debería ser la forma de defensa que tiene el ciudadano frente al Estado, frente al fisco, frente a los impuestos que cobra ese Estado. Bueno, Ezequiel, José, muchísimas gracias por hacerlo fácil, algo tan difícil. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Atención, porque a la vuelta el joven que verán a ir en la cárcel fue absuelto. Vamos a hablar de esto con Gabriel Di Nicola. Quédate ahí, ya venimos.